Muy buenas tardes, profesora. Por medio de este video voy a hablarle de las distribuciones de probabilidad. Primero que todo, ¿qué es la distribución de probabilidad? Son las funciones que asignan a cada suceso definido sobre la variable y la probabilidad de que dicho suceso ocurra. Está definida sobre el conjunto de todos los sucesos y estos son el rango de valores de la variable aleatoria. Esta curva se conoce como campana de Gauss. Si es la gráfica de una función gaussiana, algunas son graficadas de forma de histogramas. Bueno, existen tres tipos de variables: variables aleatorias, variable aleatoria discreta y variable aleatoria continua. Bueno, en este caso vamos a hablar de la variable aleatoria continua. Bueno, ¿qué es una variable aleatoria continua? Es aquella que resulta de la medición y puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo. La distribución que se genera será una distribución continua, también llamada distribución normal. La gráfica de su función de densidad tiene una forma acampanada y es simétrica respecto de un determinado parámetro estadístico. Esta distribución es importante, pues permite modelar numerosos fenómenos naturales, sociales y psicológicos. La distribución normal se expresa de la siguiente manera. En función integrada, utilizada para encontrar el área bajo la función de los puntos deseados. Bueno, aquí podemos observar una función la cual es una integral. Con ella podemos encontrar, digamos, en sí el área de la función en puntos específicos, así obteniendo la probabilidad. Bueno, esto también se puede hacer por medio de una ecuación, lo cual lo hace un poco más sencillo. También se puede resolver con ayuda de las tablas en la cual ya se realiza la función integrada, volviendo más sencillo esta distribución de probabilidad. Como dije, se ahorra el paso de la integral por medio de esta ecuación, de esta función que vemos aquí, la cual es z igual a x menos lambda menos phi, donde x es el valor escogido que nos pide la probabilidad. Lambda es la media y phi es la desviación de estándar. Bueno, aquí podemos ver la tabla de distribución normal, o sea, la tabla de la z que hablamos anteriormente en la fórmula. Entonces, como podemos observar aquí, es una tabla con bastantes datos en la cual podemos encontrar los datos que queramos que nos dé la z en función de la z. Y aquí se puede observar la forma en cómo se debe encontrar el valor de la probabilidad. Bueno, como primer paso siempre tenemos que encontrar la primera forma en que se encuentra, que dice la probabilidad de z debe ser siempre menor a la constante. Entonces siempre debe estar en ese tipo de forma. Entonces aquí tenemos varias formas para que, digamos, en sí nos van a dar varios tipos de formas. Entonces tenemos que acoplarlas a esa forma principal para poderla encontrar la probabilidad. Bueno, aquí realizaremos varios ejercicios. Entonces, ejercicio número 1. Se supone que los resultados de un examen siguen una distribución normal, con media de 78 y desviación típica de 36. Se pide calcular cuál es la probabilidad de que una persona que se presente en el examen obtenga una calificación superior a 72. Entonces aquí, pues, como podemos observar, nos dan algunos datos, los cuales son la desviación estándar y típica y la media. Entonces, y nos dan un valor de x. Entonces, aquí, como dije anteriormente, en este tipo de distribución nos se pide encontrar un rango de datos, o sea, puede ser mayor que o menor que o en un intervalo de datos. Entonces, los datos que nos están dando en este punto son, entonces dice que las calificaciones deben ser superiores a 72, por lo cual x es mayor a 72. Pues ahí tenemos el valor de lambda y de phi. Entonces el 1, la desviación estándar que nos teníamos es de 36 y la media tenemos de 78 y el valor pues de x que es 72. Entonces, como dije anteriormente, la fórmula de z es igual a x menos lambda sobre phi. Entonces, aquí pasamos a encontrar el valor de z.
en el cual reemplazamos los valores que tenemos de datos y la función que nos daría entonces sería igual a x, que es 72, menos la media, que es 78, sobre lambda, que es 3, sobre la desviación estándar, que es 36. Nos da un valor de menos 0.17. Entonces tenemos, como anteriormente acá abajo, tenemos el valor de p, de la probabilidad de z es mayor a menos 0.17. ¿Listo? Y como dije anteriormente, siempre tiene que dar que la variable z debe ser menor a la constante. Entonces, en estos casos debemos utilizar, como dije anteriormente, debemos utilizar las fórmulas que tenemos acá arriba. Entonces, tenemos el valor de que z es mayor que la constante negativa. Entonces, esa tenemos que encontrarla aquí. Entonces, la tenemos aquí en la tercera parte. Entonces, eso tenemos que reemplazarlo por el valor que está igualado, que es igual a 1 menos la probabilidad de z menos la constante. Entonces, eso tenemos que reemplazarlo aquí. Entonces, eso tenemos que reemplazarlo ahí y nos da un valor de 0.5675. Bueno, ahora vamos a hablar del punto B. Dice, si se sabe que la calificación de un estudiante es mayor que 72, ¿cuál es la probabilidad de que su calificación sea de hecho superior a 84? Entonces, en este caso nos pide que ya teniendo los valores de 72, la probabilidad de 72, ahora nos pide que cuánto es la probabilidad ya de 84. Entonces, en este caso pues también tenemos los mismos datos y tenemos que x ya no es mayor que 84. Ya no tenemos el x igual a 72, sino 84. Entonces reemplazamos otra vez en la función. Z es igual a x menos lambda sobre phi. Entonces, en este caso nos da un valor de z igual a 0.17. 0.17. En este caso, P, la probabilidad de Z es mayor que 0.17. En este caso, como dije anteriormente, tenemos que hacer que la variable, que Z sea menor que la constante. Entonces tenemos que utilizar la fórmula de que la probabilidad de Z sea mayor que A y encontrarla y reemplazarla acá en la función. Z sea mayor que A. Probabilidad de Z cuando es mayor que A, como aquí la podemos ver. Entonces nos dice que es igual a, tenemos que reemplazarlo por 1 menos la probabilidad de Z menor que A. Entonces lo reemplazamos esos valores aquí y obtenemos que nos daría un valor de 1 menos la probabilidad de Z menor que 0.17. Entonces tenemos que encontrar el valor de la probabilidad de Z menos 0.17 en la tabla de acá arriba. Entonces si encontramos el valor de 0.17, ¿cuánto nos daría la tabla de Z? Valor de 0.17 en la tabla de valor de Z. 0.1, 0.17. Nos da un valor de 0.5675. Entonces ese valor es reemplazado aquí. 0.5675. Entonces ahora sí es 1 menos esa probabilidad. Entonces nos da 1 menos esa probabilidad, nos da 0.4325. Y ahora, como nos dice que teniendo el valor anterior, calculemos el valor de la probabilidad de 84, sería en sí dividir el valor. Entonces nos daría un valor, sería la división del x mayor que 84 dividido entre x mayor que 72. En este caso nos daría un valor de 0.762. Pues en este caso la respuesta tenemos que la probabilidad de que la calificación sea superior a 84, de que sea superior a 84 es de 0.7621. Bueno, se tomaron los resultados de la calificación desde 1 hasta 150 de los datos de arriba y con los datos de desviación estándar y media se realizaron el gráfico de distribución normal.
Entonces ahí tenemos los datos de las calificaciones, los cuales los tenemos desde 150, aquí tenemos un tramo, pero los cuales tenemos desde 1 hasta 150, con su desviación estándar y su media y su distribución, su distribución normal. Bueno, este es el gráfico que nos dio la distribución normal de la población, de los datos de calificación. Entonces, aquí podemos observar pues, que la distribución pues, toma una forma de gaussiana, en la cual puede asimilarse a lo que se quiere de la distribución normal. Bueno, ejercicio 2. La media de los pesos de 500 estudiantes de un colegio es 70 kilogramos. La desviación típica es 3 kilogramos. Y suponiendo que los pesos se distribuyen normalmente, ¿haya cuántos estudiantes pesan? Pesan entre 60 y 75. Entonces, bueno, aquí nos pide en un rango específico. Entonces, aquí pues en sí lo que nos pide hallar es la cantidad de peso de 500 estudiantes. Entonces, aquí de 60 a 75 kilogramos. Entonces, tenemos los datos. Entonces, como dice, entre 60 y 75 kilogramos, entonces tenemos que X es igual o mayor a 60 y X es mayor o igual a 75, es menor o igual a 75. Entonces aquí tenemos que la desviación estándar, como vimos anteriormente, es de 3 kilogramos, la media es de 70 kilogramos, el X1 en este caso sería 60 y el X2 lo tomé como 75. Entonces, en sí pues utilizando la fórmula anterior y tocaría hacerlo por tramo. Entonces primero vamos con la X1. Entonces en ese tramo X1 es mayor que o igual que 60. Entonces ahí reemplazamos los valores. Entonces Z es igual a, será igual a X en este caso que será 60 menos la media que será 70 dividido entre 3, que es la desviación estándar. Entonces en ese caso nos daría un valor de menos 3.33. Entonces tenemos que la probabilidad de Z1 es mayor que menos 3.33. Entonces, pero como esa no es válida, tenemos que reemplazarla a la forma normal. Entonces tenemos que buscarla, que sería la probabilidad de Z mayor que menos la constante. Entonces la buscamos esa en la fórmula, en la función. Z mayor que la constante. Más Z mayor que menos que la constante. Entonces aquí como podemos observar, aquí está, que sería igual a 1 menos la probabilidad de Z menor que la constante. Entonces aquí la reemplazamos. P es igual a 1 menos P Z menor que la constante. Entonces primero tenemos que encontrar el valor de la probabilidad de Z menor que 3.33. Entonces tenemos que encontrar 3.33 en las tablas. Entonces aquí 3.33. Entonces aquí lo tenemos, 3.3, 3.33. Tenemos un valor de 0.9996. Entonces, como vimos anteriormente, pues aquí tenemos que reemplazarlo por la función de 1 menos p z menor al número entero, a la constante. Entonces sería en este caso 1 menos 0.996, que nos daría un valor de 0.0004. Entonces, ahora tenemos que hacer lo mismo, pero para la variable cuando x es menor o igual a 75. Entonces, en este caso, el z2 tenemos que encontrarlo también con la ecuación. En este caso, x será 75 menos la media que será 70 dividido entre 3. Eso nos daría un valor de 1.67. Entonces, la probabilidad de z menor que 1.67 es esta tal cual como debe formularse. En este caso tenemos que encontrar 1.67 en la tabla, lo cual nos da un valor de 0.9525. Esa es la probabilidad. Entonces, en sí lo que tenemos es esta probabilidad de aquí arriba. Tenemos la probabilidad de P
menos 3.33 es menor o igual que z y z es menor o igual que 1.67. Entonces tendríamos en sí esta función de aquí, donde la probabilidad de menos la z es mayor que menos es mayor o igual que menos la constante negativa y es menor o igual que otra segunda constante. Entonces sí tenemos que reemplazar esa función también en en las tablas, en la cual sería esa de aquí arriba. Negativa, listo, dice negativa. Entonces sería esta de aquí. Espérame. Negativa. Sí, es este de aquí. Entonces sí tenemos que reemplazarla por este valor de aquí, esta variable de aquí, en la cual tenemos que entonces sería, la función que ya tenemos sería igual a la probabilidad de z menor o igual a la constante b menos 1 menos la probabilidad de z menos la constante menos o igual que la constante a. Listo. Entonces esa ecuación la reemplazamos como dijimos anteriormente y nos daría que la probabilidad de z2 menor que 1.67 menos la 1 menos la probabilidad de z1 menor a 3.33. Y eso nos daría un valor de, como ya teníamos anteriormente, el pz2 menor a 1.67 nos dio un valor de 0.9525 menos el 1 menos pz1 menor a 3.33 ya lo hemos encontrado que nos dio un valor de 0.0004. Entonces, 0.9525 menos 0.004 nos da un valor de 0.9521. Y como en este caso nos pregunta, nos pregunta la cantidad de estudiantes que pesan entre 60 y 75 y como son 500 estudiantes, debemos multiplicarlo por 500 para encontrar la cantidad de estudiantes que pesan esa cantidad, entre ese rango. Entonces en este caso nos dio 476.05, pero como es un número cerrado en sí, entonces nos tiene que dar que la cantidad de estudiantes que pesan entre 60 y 75 años es de 476. B. Menos de 64 kilogramos. Entonces, en este caso, pues tendríamos los mismos datos de desviación de estándar, que es 3, y media, que es 70, si no estoy mal. Entonces, datos. En este caso tendríamos que el X debe ser menor que 64. Entonces, en este caso, pues aquí lo utilizamos como 64. Entonces, reemplazando la fórmula que teníamos anteriormente, entonces nos daría que z, que la z igual a x menos lambda sobre phi, ¿no? Entonces, reemplazamos esos valores en la fórmula y nos da de menos 2. Entonces nos daría una probabilidad de z menor a 2. Entonces, como esa función no se la puede utilizar, entonces debemos utilizar las tablas para poder encontrar el valor original, para poderlo volver normal. Entonces, la tabla, esa toma el de pz menor que una constante es igual a 1 menos la probabilidad de z menor que una constante positiva. Entonces, primero encontramos el valor de pz mayor, el valor de pz menor que 200 normales. Entonces nos da en las tablas superiores, entonces buscamos el 2. El valor de 2. El valor de 2 exacto. Entonces nos da un valor de 0.9772.
0.9772. Nos da un valor de 0.9772. Entonces ahí nos tocaría hacer 1 menos la probabilidad de eso que encontramos. Entonces sería 1 menos 0.9772, que nos daría un valor de 0.028, 0.0228. Bueno, y como podemos observar aquí, pues la cantidad de estudiantes que pasan menos de 64 kilogramos es de 11. En este caso, pues también tendríamos que multiplicarlo por 500 para encontrar el número de cantidades. Bueno, ejercicio número 3. Varios test de inteligencia dieron una puntuación que sigue una ley normal. Comedia de 100, desviación típica de 15. Determinar el porcentaje de población que tendría un coeficiente entre 95 y 110. Pues aquí, como vimos anteriormente, este es un tema de población. Y pues nos pide, es un test de inteligencia, tío. Y pues en sí dio una puntuación de que sigue una ley normal. Entonces está en una media de 100 y una desviación típica de 15. Entonces pues los datos que obtuvimos son que, primero que todo, que el X debe ser mayor o igual a 95 y el X debe ser menor o igual a 110. Entonces aquí, como podemos observar, el lambda pues podemos observar que la desviación estándar es de 15 y la media es de 100. Entonces aquí, primero que todo, utilizamos el x1 como 95 y el x2 como 110. Entonces, como hicimos en el ejercicio anterior, utilizaremos primero el x1 y luego el x2. Entonces, con la fórmula que ya tuvimos anteriormente, que es z igual a x menos la media sobre la desviación estándar. Y pues en este caso, cuando x es mayor o igual a 60, entonces reemplazamos los valores. Entonces sería 60 menos 100 dividido entre 15, que nos daría un valor de menos 0.33. Y como nos daría una probabilidad de z mayor que menos 0.33. Y como esa tabla no podemos utilizarla, también debemos encontrarla en las tablas de allá arriba, en las tablas que encontramos anteriormente. Entonces, cuando es z mayor a una constante negativa, ¿cuál utilizaríamos? Z mayor a una constante negativa. Entonces, utilizaríamos la tabla que está aquí, que es 1 menos la probabilidad de z menor que la constante. Debemos utilizar esa. Entonces aquí, como podemos observar, primero tenemos que encontrar el valor de la probabilidad de la z menor que la constante. Entonces la constante aquí es 0.33. Entonces ese debemos encontrarlo en la tabla superior de la tabla de z. 0.33. Eso lo buscamos en la tabla. 0.33. 0.33. 0.33 nos da un valor de 0.6293. 0.6293. Valor de 0.6293. Y como según la tabla de superior debemos encontrar, nos reemplaza por la fórmula de 1 menos la probabilidad del z menor al entero positivo. Entonces en este caso sería 1 menos 0.6293, que nos daría un valor de 0.3707. Ahí tenemos cuando x es mayor o igual a 60. Ahora sí, cuando x es menor o igual a 75. Entonces tenemos que z2, en este caso también tenemos que encontrarlo de la misma fórmula. Entonces sería igual a z igual a 75 menos la media dividido entre la desviación estándar. Entonces nos daría un valor de z, nos daría un valor de 0.67. Entonces en este caso tendríamos que pz es menor a 0.67.
Entonces esos datos los encontramos en la tabla y los reemplazamos en los valores. Entonces en este caso nos da un valor de 0.7486. Entonces, ese valor como ya está escogido, entonces ese valor ya queda tal cual como está la probabilidad de ahí. Entonces eso nos da unos valores de la probabilidad de menos 0.33 de cuando z es mayor o igual que 0 menos 0.33 y cuando z es menor o igual que 1.67. Entonces en ese caso pues toca decir utilizar otra vez una función de las de arriba, porque eso nos da una función de que cuando probabilidades de z mayor o igual que menos una constante y z menor o igual que b. Entonces tenemos que encontrar una constante cual nos permita trabajar. Entonces en sí tendríamos que utilizar la constante que está acá arriba. La constante que está acá arriba, que nos dice que P de la probabilidad de Z menor que B menos 1 menos la probabilidad de Z menor que A. Entonces eso reemplazamos en la función. Entonces nos daría que la probabilidad de Z menor que 0.67 menos la probabilidad de menos 1 menos la probabilidad de Z1 menor que 0.33. Entonces, como tenemos que PZ2 menos 0.67 nos dio un valor de 0.7486 menos 1 menos PZ1 menor que 0.33 que nos dio 0.3707. Entonces sería 0.7486 menos 0.3707 que nos dio un valor de 0.3779. Y bueno, aquí encontraríamos que el porcentaje de población que tiene un coeficiente entre 95 y 110 es de 37.79%. B. En una población de 2.500 individuos, ¿cuántos individuos esperan que tenga un coeficiente de superior a 125? Entonces aquí ya tenemos que es 2.500 individuos y superior a 125, entonces Z debe ser mayor a 125. Entonces en este caso tenemos los datos que sería X 125 y teníamos los mismos datos de media y desviación estándar. Entonces, utilizando la fórmula anterior que encontramos que era Z igual a la media e igual a X menos lambda sobre phi y nos dio los valores de que Z es igual a 1.67. Entonces, la probabilidad de Z mayor a 1.67 nos dio la probabilidad de Z mayor a 1.67. Entonces, como esa no funciona, tenemos que convertirla normalmente a lo anterior. Entonces, la probabilidad de Z mayor que una constante, buscando en la tabla nos da que es igual a 1 menos la probabilidad de Z menor que la constante. Entonces, busquemos entonces la probabilidad de Z menor que 1.67, tenemos que buscar el 1.67 en la tabla, que nos dio un valor de 0.9525. Entonces 1 menos 0.9525 nos da un valor de 0.0475. Entonces ya tenemos los datos. Entonces en este caso, como ya tenemos el valor de la probabilidad que nos dio ese valor, entonces eso tenemos que multiplicarlo por el valor de la población de individuos que se colocó, que son 2.500. Entonces multiplicar 2.500 por 0.0475 nos dio un valor de 118.750. Entonces, la cantidad de individuos que tienen un coeficiente superior a 125 es decir 119. Bueno, ahora sí haremos un ejercicio número 4 que es de distribución binomial. Entonces, primero que todo, cada muestra de aire tiene 10% de posibilidad de contener una molécula rara particular. Suponga que las muestras son independientes con respecto a la presencia de la molécula rara. Encuentre la probabilidad de que las siguientes 18 muestras, exactamente 2 contengan la molécula rara. Entonces,
se puede observar que es una distribución binomial, debido a que se tiene dos probabilidades, una de éxito y otra de fracaso, y se expresa con la siguiente función. Entonces, pues, como podemos observar aquí, la distribución binomial se expresa con esta ecuación de aquí, con la cual tenemos que ya tenemos los datos, y con la cual donde n es número total de datos, x datos en los cuales sea un éxito, y p es la probabilidad de que un número de ensayos sea un éxito. Entonces aquí ya teniendo en cuenta que el número de datos nos lo dieron de 18. El éxito es 2 porque nos dijeron que se escojan 2 de que sean de éxito. Y la probabilidad de que es 0.1. Entonces, de aquí reemplazamos estos valores en la función. Entonces en la función nos da los siguientes valores. Y pues obtenemos el resultado de la probabilidad cuando x es igual a 2, en este caso. Entonces, nos da un valor de 0.2835. Entonces, sí, en porcentaje sería 28.35%. Entonces, tenemos que la probabilidad de que en las siguientes 18 muestras exactamente dos contengan molécula rara es de 0.2835. Entonces, en una muestra pues digamos que las siguientes 18 muestras que se tengan, de que dos estén con moléculas de aire, es de 0.2835. Muchas gracias.